a veces también nos pasa a los argentinos que pensamos que las cosas que nos pasan a nosotros son las más tremendas del mundo, y cuando mirás el mundo le pasan cosas parecidas a mucha gente, ¿no? Hay países que tienen más cosas solucionadas, pero bueno, ¿cómo estamos, Pablo, en todo esto? Sí, yo creo que es importante entender que la incertidumbre le pasa a todos los seres humanos en general, pero los argentinos, si nos ponemos el foco en nosotros, y en estos años hay una incertidumbre que es más estructural, ¿no? Porque la crisis económica es recurrente, el tema de la inflación, los cambios constantes de reglas, de leyes, entonces se hace muy difícil proyectarse, y esto genera algo que en psicoanálisis aparece mucho, que es el estado de una alerta psicológica permanente, donde el sujeto nunca termina de aflojar, ¿no? Entonces está ahí como tratando de ver cómo, digamos, por sobre todo la vida tomada por la urgencia. Entonces ahí aparece más ansiedad, más angustia. Digo, si vos estás pensando cómo llegar a fin de mes, si te van a sostener en el trabajo o te van a echar, tenés que adaptarte a un montón de cambios en función también, por ejemplo, de los cambios en las leyes laborales. Entonces la energía psíquica se orienta a resolver lo inmediato, y lo más importante es que el sujeto, digamos, todas las personas dejan de habitar el tiempo desde el deseo, que es tan importante, es decir, armar un deseo, proyectarte en relación a lo que vos querés, y quedás capturado por la necesidad, y eso sin lugar a dudas altera toda la salud psicoemocional. Hay como un ranking de preocupaciones que los argentinos nos generen estrés. Mencionabas obviamente la plata, no pagar las cuentas, llegar a fin de mes. Hay algunos otros factores, hay cuestiones laborales, de relaciones con otras personas. ¿Qué es lo que más nos estresa a los argentinos, más allá de lo conocido, ¿no? Que es no llegar a fin de mes, no pagar las cuentas, que no es menor, pero nos estresamos como el resto del mundo? ¿Tenemos algunas características nuestras en relación al estrés? Yo creo que el contexto se hace siempre texto, ¿no? Uno va viendo que la gente, acorde a cómo va digamos, el país, el mundo y puntualmente tu propia vida. Nosotros siempre decimos en psicoanálisis, por sobre todas las cosas, que es caso por caso, pero si tenemos que pensar en un poco algo más de mayor apertura, lo que se llama más una psicología social, la economía es digamos, está en el primer lugar de la situación de estrés, ¿no? Tener trabajo o estar, digamos, súper ocupado y teniendo más de un trabajo, entonces toda tu vida queda tomada por lo laboral. La problemática económica, ¿no? El tema del dinero, y a partir de ahí los vínculos. Creo que el siguiente tema central que yo veo en el consultorio es los vínculos, ¿no? Los encuentros, el sostenimiento de las parejas, que no es fácil, y cuando se rompen las parejas, la tendencia que hay al aislamiento, la soledad, la vida virtual, y a partir de la vida virtual la dificultad de poner el cuerpo en escena y no saber cómo encarar una vida, digamos, afectiva, sexual. Esto aparece muchísimo como tema también que genera, digamos, distintos cuadros, digamos, de síntomas, no necesariamente de cuadros psicopatológicos, ¿no? El estrés es un término como muy general. Vas a un médico y te dice estás estresado. ¿Qué es el estrés? Claro. Bueno, es un tema como muy general. Sí, creo que ahí hay que pensar que lo importante es detectar el síntoma, ¿no? Más que decir estás estresado, bueno, que te estás angustiado, tenés ansiedad, y a partir de ahí siempre el síntoma es una pregunta a resolver. ¿Me escuchan? A ver. Sí, señor. Sí, voy a sacar un segundo, tengo el retorno, pero me saco un segundo. Vos sabés que lo que estás hablando es vital, ¿no? Porque hoy todos están intentando curar mucho más el trauma que las consecuencias. Me viene ahora incluso también el caso de Noelia aquí en España, que se ha debatido demasiado en estos últimos días por la eutanasia, estamos hablando ahora. Sí. Pero todos es la pastilla, pero no buscar la causa. Sí, es buenísimo esto. En estos días estuve en un streaming donde alguien me decía que bueno, que el psicoanálisis ya estaba devaluado, que no servía más, y yo decía que el psicoanálisis tiene que estar más vital que nunca, o por lo menos la escuchas desde el psicoanálisis y el retorno a Freud, Lacan, que siempre hablaban del síntoma como la pregunta a transitar. Si vos vas por la medicación o por el TikTok o el Instagram que te dice cómo tenés que resolver tu vida, digamos que es algo como muy general,
Me parece que hay algo que es pedido ya, inmediatez, que nos está haciendo muy mal y que genera más ansiedad, porque no, digamos, el trabajo interior, el autoconocimiento no se pueden resolver en 5 minutos y tapar el síntoma tarde o temprano está súper estudiado. Freud decía, lo no elaborado retorna incesantemente. Si vos tapás el síntoma, ¿sí? Digamos, es como un techo que lo pintás y tenés filtraciones, entonces te va a seguir filtrando. Sí. Vos sabés que escucho de casos repetidos aquí, ¿no? Y vino mucho por el caso de Noelia, ¿no? De hasta dónde se puede abordar este tipo de situaciones. Noelia, repito, la chica que de 25 años que lamentablemente se decidió quitarse la vida. Aquí las terapias empiezan a ser psicólogos, psiquiatras, médicos ayurvédicos, médicos de AMF, yo no sé mucho, que calibran las energías para salir del trauma, retiros espirituales que tienen que ver con la utilización de medicamentos ancestrales. Ese es el camino para empezar a entender la causa de estos síntomas que está atolondrando o están molestando a muchísima gente en este momento, están angustiando a muchísimas personas en el mundo. Yo creo que es importante detectar que la salud mental se expresa como la salud física, entonces hay que ayudar a que la gente digamos, registre sus síntomas y los ponga a trabajar. A veces, dialogando con el síntoma, no necesariamente tenés que ir a un psicólogo, muchas veces tenés que hablarlo con tu pareja, con un amigo, con alguien que tenga capacidad de escucha. Y después tener cuidado con el abordaje que elijas, porque hay muchas pseudociencias o mucha gente improvisada que con tal de generar un recurso económico te da una respuesta inmediata o te ofrece un tratamiento mágico, y el trabajo interior nunca es mágico, ¿no? Es realmente un trabajo serio y profundo. Por eso decía multidisciplinario, ¿no? Cuando tenés médicos, cuando tenés psiquiatras, cuando tenés psicólogos, pero también es cierto que la medicina tradicional se ocupa de los síntomas, ¿no? Del remedio, del medicamento, pero en muchos casos no se preguntan, por la velocidad que vivimos estos tiempos, de cuáles son los traumas que llevamos para intentar sanarlos, ¿no? Y esa sanación, seguir adelante. Sí, es importante esto que decís. Siempre, si la persona está con un cuadro psicopatológico complejo o un cuadro, digamos, cuando hablamos de una enfermedad, hablamos de, digamos, yo la separo al fines del diálogo que estamos teniendo, pero si tenés una afectación psicoemocional, el cuerpo no funciona igual, y estás con un problema físico, tu campo psicoemocional tampoco funciona bien. Entonces, muchas veces tiene que ser un trabajo multidisciplinario y no, digamos, al revés, interdisciplinario, no multidisciplinario, es decir, ciencias que se encuentren, ¿no? Yo cuando tengo un paciente medicado, hablo con el psiquiatra o la psiquiatra, y no es que solo registro qué medicación toma, prefiero hablar con el profesional que está medicando, dialogar, y entonces en el diálogo interdisciplinario el paciente está abordado de una manera seria, pero después es esto, ¿no? El síntoma se suele tapar, y creo que el mayor problema es esto, ¿no? Cuando el síntoma se tapa, insisto, esto no se resuelve, solamente es una solución de compromiso transitoria, es una curita en una herida que sigue sangrando siempre.